Tema cuadripolos en la asignatura, vamos a estudiar ahora los parámetros de los cuadripolos. En la clase anterior ya definimos lo que se entendía por cuadripolos y vimos algunos cuadripolos típicos. Ahora vamos a empezar a trabajar con ellos. Parte 2. Parámetros. Los primeros parámetros que vamos a ver son los parámetros de impedancia o de circuito abierto. ¿Qué significa eso? De las 4 variables que tenemos en un cuadripolo, las 2 tensiones, tensión de entrada y salida, y las 2 corrientes, corriente de entrada y salida, vamos a establecer relaciones entre variables independientes y dependientes del cuadripolo. Es decir, vamos a ir eligiendo 2 variables independientes y 2 variables dependientes y vamos a ir formando sistemas que representen a esos cuadripolos. Entonces, este cuadripolo que vemos ahí tiene las cuatro magnitudes: tensión de entrada, corriente de salida, tensión de salida, y vamos a jugar con estas 4 variables adjudicando a 2 de ellas cualquiera variables ser independientes y a las otras 2 ser dependientes de aquellas. Entonces vamos a ir formando distintos parámetros que representan al cuadripolo. Entonces, en los parámetros de impedancia o de circuito abierto, vamos a tomar las 2 corrientes como variables independientes y a las 2 tensiones como variables dependientes. Quiere decir que esta corriente van a ser variables independientes y estas otras 2 van a ser calculadas en función de las corrientes. Entonces, surge esta primera ecuación, que la tensión de entrada es I1 por Z11 más Z12 por I2, y B2 igual a Z21 por I1 más Z22 por I2, donde B sub n y E sub n pueden ser medidas y calcular el valor de ZNN. Aquí surgen estos parámetros Z11, Z12, Z21 y Z22, que son parámetros que van a caracterizar a este cuadripolo. Son los parámetros llamados de impedancia o de circuito abierto. Estos parámetros pueden ser calculados dejando el cuadripolo en circuito abierto. Incluso en el laboratorio lo podemos medir perfectamente. Entonces tenemos este cuadripolo con las corrientes y en su sentido característico y su tensión también. Entonces el coeficiente que acabamos de ver, Z11, recibe el nombre de impedancia de entrada en circuito abierto. Eso quiere decir que Z11 se calcula como B1 sobre I1 cuando I2 vale 0. Eso lo vemos de la placa anterior, es decir, Z11 va a ser el cociente de B1 sobre I1 cuando I2 valga 0. Si I2 vale 0, esto se anula y Z11 es B1 sobre I1. ¿Y qué condición eléctrica es que I2 sea 0? Esa condición eléctrica es la condición de vacío en la salida. Vacío en la salida, por eso estos parámetros se llaman el circuito abierto. Mientras que el coeficiente Z12 es la influencia que tiene la corriente de salida contra la tensión de entrada, es decir, una tensión en un puerto y la corriente en otro puerto. Por eso el término cruzado 1, 2. A eso se llama, tiene varios nombres, pero aquí lo vamos a llamar impedancia de transferencia inversa en circuito abierto. Z12 entonces es el cociente de B1 sobre I2 cuando I1 vale 0, que también sale de la ecuación que vimos recién. Si hacíamos I1 igual a 0, me quedaba que Z12 es B1 sobre I2. Entonces, esta es la ecuación primera con la que trabajamos y ya entendimos qué son estos 2 elementos característicos del cuadripolo. Z11 es cuando hago I2 0, o sea, cuando dejo abierto la puerta de salida, y Z12 cuando dejo abierto la puerta de entrada, o sea, hago I1 igual a 0. Sigamos, porque nos faltan 2 parámetros más de impedancia. El Z21 relaciona la corriente de entrada con la tensión de salida cuando
el cuadripolo está en vacío en la salida, respetando esta ecuación, y Z22 será la relación de tensión y corriente en el mismo puerto, en este caso el puerto de salida, cuando el puerto de entrada está en cero. Se le llama impedancia de salida en circuito abierto. Entonces, los coeficientes Z21 y 12 son relación entre una tensión y una corriente de puertos distintos. Estos parámetros todos tienen unidad de ohm porque son parámetros de impedancia. También se los llama parámetros de circuito abierto por la forma en la cual se los puede medir en el laboratorio. Es decir, cuando yo tengo un cuadripolo en el laboratorio, si yo dejo abierto el puerto de entrada o el puerto de salida, puedo medir estas impedancias. Estas impedancias constituyen la matriz impedancia Z del cuadripolo, constituida por los 4 elementos de impedancia o 4 elementos de circuito abierto: Z11, Z22 sobre el mismo puerto, y Z21 y Z12 sobre puertos distintos. Vamos a ver las condiciones de simetría y pasividad. Si el cuadripolo es simétrico, los parámetros Z11 y Z22 son iguales. O sea, cuando yo vea en la matriz estos dos elementos iguales, significa que el cuadripolo es simétrico. Y si el cuadripolo es pasivo, Z12 y Z21 van a ser iguales. O sea que si este y este son iguales, y esto y esto son iguales, es un cuadripolo simétrico y pasivo. Vamos a otro juego de parámetros, que son los parámetros de admitancia o de cortocircuito. Es el dual del anterior. Es posible definir otro grupo de parámetros donde tenemos las tensiones como variables independientes, acá, las tensiones como variable independiente, aquí haría falta un 1, y las corrientes de entrada y de salida son las variables dependientes. Entonces, bajo ese concepto, definimos los parámetros que reciben los nombres de parámetros de admitancia, Y11, Y12, Y21 y Y22, o de cortocircuito por la forma en la cual nosotros vamos a hacer el cálculo de estos parámetros. Las dimensiones serán en siemens. Fíjense que para yo calcular Y11 debe de hacer B2 igual a 0 para que Y11 sea el cociente de I1 sobre B1. En ese caso, si B2 es 0, esa condición es un corto en el puerto de salida. Para hacer el cálculo, por ejemplo, de Y12, haré B1 igual a 0, es decir, pondré en corto la entrada, y entonces Y12 es el cociente entre I1 y B2, y así sucesivamente. Por eso es que se llaman parámetros de cortocircuito. Entonces, Y11 es el cociente entre I1 y B1 cuando la salida está en corto. Entonces eso se llama admitancia de entrada para salida en cortocircuito. Y12 es el cociente entre I1 y B2 cuando la entrada está en corto. Se llama admitancia de transferencia inversa para entrada en corto. Y21 y Y22 relacionan la corriente de entrada con la corriente de salida con tensión de entrada con la salida en corto, y Y22 la corriente de salida con la tensión de salida con la entrada en corto. Esta se llama admitancia de transferencia directa y esta admitancia de salida en corto. Entonces se constituye con esos parámetros la matriz admitancia o matriz de cortocircuito del cuadripolo. Se puede demostrar que hay una relación entre la matriz Y y la matriz Z, donde hay una relación inversa entre la matriz Y y la inversa de la matriz Z. Eso es cuando yo tengo que relacionar los parámetros admitancia y los parámetros de impedancia. ¿Cómo es el concepto de pasividad y simetría con los parámetros de admitancia? Bueno, para que sea pasivo, Y12 igual a Y21, y que sea simétrico, Y11 igual a Y22. Entonces, ahí quedan establecidos cómo son
esos parámetros en los parámetros Y. Luego tenemos otro juego de parámetros que se llaman parámetros de transmisión o parámetros ABCD. Aquí vamos a tomar como variable independiente una mezcla de tensión y corriente, y como variables dependientes quedará también una mezcla de tensión y corriente. Entonces, los sistemas de Z o Y involucran magnitudes similares, admitancia o impedancia. Este sistema toma tensión y corriente de salida como variable independiente y establece una condición que toma la corriente de salida como positiva cuando sale del cuadripolo, o se la toma negativa con la convención inicial. En estos parámetros vamos a tomar esta corriente que está saliendo, o si la ponemos entrando, la vamos a tomar como negativa. Entonces, las ecuaciones son las siguientes. Relacionamos tensión de entrada y corriente de entrada contra tensión de salida y corriente de salida, determinando los parámetros AB y CD. Esos parámetros, tal cual lo vemos, y ya podemos hacer el análisis rápido antes de verlo en detalle, vemos que para calcular el parámetro A deberemos hacer esto 0. Para hacerlo 0, la corriente I2 debe ser 0, es decir, que el parámetro A es una relación de B1 a B2 cuando la salida está en vacío. Mientras que para calcular el parámetro B, deberé hacer B2 igual a 0, es decir, cortocircuitaré la salida y el parámetro B es el cociente de B1 sobre I2. Un detalle, el parámetro A, que es relación de B1 a B2, es adimensional porque es voltio sobre voltio, mientras que el parámetro B es la relación de B1 a I2 y entonces tiene dimensión de ohmios. En la segunda ecuación, si queremos calcular el parámetro C, deberemos hacer I2 igual a 0, es decir, dejar en vacío la salida, y C va a ser la relación de I1 a B2, por lo tanto C va a tener dimensión de Siemens. Y finalmente D va a ser la relación de I1 a I2 cuando B2 valga 0, es decir, cuando la salida está en corto, y va a ser adimensional porque es una relación de ampere contra ampere. Eso lo vamos a ver en las próximas placas. A y D son adimensionales, B tiene dimensión de impedancia, C tiene dimensión de admitancia. A se calcula de esta manera, con la salida en vacío, B con la salida en corto, y se llaman, como están escritos acá, A inversa de la transferencia de tensión en vacío, B inversa de la admitancia de transferencia directa. Ojo que B no es igual al parámetro Z21 que ya vimos, tiene otra relación. Y el parámetro C y D se definen de esta manera. Ahora bien, no vamos a ver la demostración, pero hay una relación entre los parámetros de transmisión, los de impedancia y los de admitancia. Por ejemplo, el parámetro A se lo calcula de esta manera, el parámetro D se relaciona con los otros parámetros con esta relación. Luego, quédense tranquilos porque vamos a ver una tabla de conversión de parámetros donde podremos ir de un lado y del otro sin ningún problema, pasar de un parámetro a otro. Esa tabla va a estar dispuesta en el aula virtual. Entonces, si el circuito es simétrico, las impedancias Z11 debía ser igual a Z22 y con los parámetros de transmisión, los parámetros A y D deben ser iguales. Es decir, condición de simetría con los parámetros A y D es que deben ser iguales. Bueno, aquí también llegamos a una matriz que se llama la matriz de transmisión, constituida por A, B, C y D. Es una matriz llamada gamma, pero le decimos matriz de transmisión. Y así como era simétrico si A era igual a D, la condición de pasividad dice que A por D menos B por C debe ser igual a 1. Si eso se verifica, el cuadripolo es pasivo. Y si A es igual a D, es simétrico. También existen los parámetros de transmisión inversos.
que relacionan las variables al revés. Es decir, tenemos los parámetros de transmisión inversa, relacionan B2 e I2 contra B1 e I1, y esos parámetros se los denota muchas veces como parámetros E, F, G y H. Acá están puestos como A', B', C', D', depende del texto. Es decir, que hasta ahora vamos definiendo 6 juegos de parámetros: los parámetros Z, los parámetros Y los parámetros de transmisión y de transmisión inversa. Perdón, 4, vamos viendo. Ahora vamos a ver los parámetros híbridos. Los parámetros híbridos relacionan la variable independiente, van a ser la tensión de entrada y la corriente de salida, y las variables independientes van a ser la corriente de entrada y la tensión de salida. De esa manera queda definido un parámetro H11 como una relación entre B1 e I1 cuando está en corto la salida, que se llama impedancia de entrada con salida en corto. H12, una relación de tensiones cuando la corriente de entrada está en vacío, cuando la entrada está en vacío, que es adimensional. H21, que también es adimensional, que es la relación de I2 a I1 cuando estoy en corto en la salida. Y H22 es la relación de I2 a B2 cuando la entrada está en vacío y tiene unidades de Siemens. Estos parámetros son muy usados en electrónica y en otros circuitos eléctricos. También tenemos los parámetros híbridos inversos, que se llaman parámetros híbridos G, que son G11, G12, G22 y G21 y G22. Y su relación es de que I1 y B2 contra B1 e I2. Hablemos un poco de cuadrípolos recíprocos, pero antes tenemos que recordar de Electrotecnia 1 el teorema de reciprocidad, que dice que si en un punto de una red lineal pasiva se inserta una fuente ideal que produce una corriente en otro punto de la red, entonces la misma fuente puesta en el segundo punto va a producir la misma corriente en el primer punto. Es decir, si yo tengo una fuente que genera en otro punto del circuito una corriente, si yo coloco la fuente en el punto donde yo medí la corriente, va a generar la misma corriente en el punto donde estaba la fuente anteriormente. Entonces, si el cuadripolo es recíproco, se cumplen estas condiciones, que las pongo en función de todos los parámetros que vimos. Z, Y, parámetros ABCD y parámetros híbridos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.